Antiguamente, todos los usuarios de una red tenían que configurar las direcciones IPs de sus ordenadores, asignar una IP dentro del rango para la red en la que se conectaban. Esta, pero, es una tarea incómoda. No todos los usuarios tienen conocimientos de IPs. Además, esta puede ser una tarea muy tediosa en grandes corporaciones donde hay que configurar y gestionar muchas estaciones de trabajo. De manera que el proceso de asignación de IPs a los ordenadores se ha automatizado mediante el apoyo de un servicio de red llamado DHCP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, en castellano, Protocolo de Configuración Dinámica del Host. Se trata de un servicio de red como el DNS, configurado en una máquina dedicada en la red. Cuando un host, o un PC, o un tablet, lo que sea, se conecta por primera vez a la red con asignación de IP en configuración automática activada, o sea DHCP, envía una señal denominada DHCP Discover al servidor DHCP. El servidor entonces responderá con las reglas y configuraciones de esta red y una dirección IP para su uso, un DHCP offer. Hay un problema claro de comunicación entre el servidor DHCP y el nodo, y es que el nodo no tiene asignado por el momento ninguna IP, por lo que no debería poder usar la red para comunicarse. Para solucionar este inconveniente, el host configurará temporalmente la IP reservada 0000 como propia y como destino la dirección de broadcast reservada 255.255.255.255, esperando encontrar un servidor DHCP que le responda. El servidor DHCP, por su parte, usará como origen su IP configurada en el interfaz, perteneciente a esa red de área local, y como destino la IP reservada de broadcast 255.255.255.255. Esta IP reservada de broadcast asegura que el mensaje de oferta de IP es leído por todos los nodos de esa red, con lo que seguro que le llega al solicitante. El mensaje de oferta de IP contiene un identificador basado en la dirección MAC del solicitante, por lo que el resto de nodos participantes en la red entenderán que no esté dirigido a ellos y ignorarán el mensaje. Solo nuestro nodo solicitante, cuya MAC address concuerda con el identificador contenido en el mensaje de oferta, procesará ese mensaje. Una vez reconocida la información, el host solicitante pedirá permiso para usar la dirección sugerida con un mensaje DHCP request. Finalmente, el servidor DHCP reconoce la solicitud y el cliente es libre de conectarse a la red usando la configuración ofrecida con un mensaje DHCP acknowledge. Lo usual en nuestras casas es que configuremos el servicio DHCP sobre el enrutador, que nos da acceso a Internet, quedando todos los servicios colapsados sobre un único enlace. Así el enrutador se convertirá en el servidor DHCP y la puerta por defecto. En este ejemplo, el enrutador asigna IPs del rango que comienza en 192.168.0.20 y finaliza en el 192.168.0.100. La IP 192.168.0.1 está reservada por el mismo enrutador, por lo que esta IP no se ofrecerá a ninguna máquina remota. Esta es la captura de pantalla sobre una máquina gobernada por Windows. Para abrir el editor de comandos en vuestros PCs y poder ver vuestra configuración, en la barra de búsqueda de Windows escribís el comando cmd, que os abrirá la línea de comandos mostrada. Una vez abierta la línea de comandos, tecleáis la instrucción en minúsculas ipconfig, todo junto, espacio, guión, all, all. El comando para una máquina Linux es ifconfig en vez de ipconfig. Os dará un montón de información sobre los adaptadores de red que vuestro computador tenga. Muestro aquí la porción referente a mi adaptador de red
en la que por temas de seguridad he tapado mi dirección MAC y mi IP. Nunca ofrezcáis esta información. Estáis abriendo la puerta a que indeseados usuarios se puedan conectar a vuestra red. Sobre todo es importante ocultar la dirección física, como comenté en el capítulo anterior. Vale. Mi dirección física empieza por 94DE80. Si hacemos una búsqueda en Internet de esta primera parte de la MAC, la OUI, que expliqué en el capítulo anterior relacionado con Ethernet, me dice que pertenece al rango 000000 a FFFFFF, asignada al fabricante Gigabyte. Este es el fabricante de mi placa base, el cual ha insertado un adaptador de red en esta placa de la marca Realtek. Puedo ver que el servicio DHCP está habilitado, por lo que no he tenido que configurar la IP manualmente. Es más, la dirección IP 192.168.0.172 está marcada como preferido. Esto significa que, a poder ser, intentará conservar esta dirección. La máscara de red es 255.255.255.0, o sea, en binario, 24 unos y 8 ceros al final. Dicho de otra manera, es una dirección /24, lo que delimita mi red dentro del rango 192.168.0.0 a 192.168.0.255, quedando esta primera y la última reservadas como dirección de red y broadcast respectivamente. Luego define la puerta de enlace predeterminada, que es de esperar que sea siempre la primera del rango de IPs de mi red, 192.168.0.1. Como mi conmutador también actúa de servidor DHCP y DNS, también es la IP asociada a estos servicios. De hecho, mi enrutador no tiene instalado el servicio DNS, pero hace de relé y tiene configurada internamente la IP real del servidor DNS. En vez de enviarme a mi ordenador esa IP real, se ha puesto él como intermediario, lo cual no es solamente legítimo, sino que también es correcto. Es el enrutador y su función es enrutar. Muy bien, mi ordenador tiene todo lo necesario para mover tramas y paquetes, direcciones MAC y direcciones IP, etc. Pero, ¿esto no es doblar complejidad? ¿Por qué necesito un doble sistema de direccionamiento? Esta diapositiva la vimos en la presentación anterior. Envío un flujo de datos entre el usuario de la izquierda al usuario de la derecha, cada uno perteneciente a una red diferente, y tengo una tercera red que me sirve de puente entre estas dos. Supongamos que la red 1 y 3 son eléctricas mientras que la 2 es óptica, por ejemplo. No es relevante. El elemento de red más común para comunicar redes es el enrutador. Necesitaré dos para realizar el conexionado entre las tres redes. Luego, para gestionar cada red de área local necesitaré un conmutador. Dentro de los nodos terminales, como son los generadores y receptores de la información, tendrán que gestionarse absolutamente todas las capas, consiguiendo que la información creada por la capa aplicación, la que realmente genera el tráfico, llegue al medio que la transporta, la capa 1 física. Los enrutadores hacen la selección del camino y sirven de puente entre las diferentes redes, asegurando que la información pueda viajar extremo a extremo, por lo que trabajan a nivel 3, gestionando paquetes. Los conmutadores proporcionarán conectividad al medio, permitiendo que los nodos conectados en la red de área local tengan acceso a ese medio, por lo que trabajan a nivel de capa 2, gestionan tramas. Y conexiones de fibra o eléctricas se preocupan de realizar las conexiones físicas sirviendo de medio, en capa 1, gestionando los bits. El flujo de datos circulando de izquierda a derecha primero será procesado por la computadora de la izquierda, pasando por todas y cada una de las capas OSI, hasta que consigue ser organizado en el formato de bits y puede acceder al medio. Es procesada hasta la capa 2
en los conmutadores y hasta la capa 3 en los enrutadores. Esto hace que un conmutador trabaje mucho más rápido que un enrutador, ya que necesita menos procesamiento. Veamos a nivel de paquetes qué sucede con todo este entramado. Reorganicemos las tres redes. Adaptemos su visualización para mostrar las redes de área local. Este escenario nos produce tres redes que tendrán rangos de IPs asignados, como hemos visto anteriormente en el apartado de subnetting. En realidad dispondré de dos equipos de capa 2 para establecer estas conexiones. Los omito por simplicidad del dibujo, ya que como vamos a trabajar en capa 3 no intervendrán en la explicación. Una estación de trabajo A quiere mandar un paquete de información a una estación de trabajo C, situada en la misma red de área local. Primero, el nodo encapsulará la información según el modelo OSI hasta llegar a los protocolos de capa de red. Aquí, en la cabecera de red, insertará la IP suya como origen de la información y la IP del nodo C como destino de este paquete, mandando a la capa 2 el paquete encapsulado. A nivel 2 doy por supuesto que el nodo ya ha resuelto con ARP la dirección MAC del nodo destino C, por lo que en la trama marcará su propia MAC como origen y destino la dirección MAC del nodo C. He simplificado todas las direcciones MAC de este ejemplo a 2 dígitos. Recordemos que las direcciones MAC reales tienen 48 bits y esto es solo un ejemplo. La capa 2 encapsula y adapta la información para que sea aceptada por el medio físico en capa 1, que transportará el paquete hasta la estación final. Hasta aquí todo parece sencillo, y las MAC son redundantes a las IPs. Pero veamos un nuevo escenario. Ahora mi nodo A quiere conectarse con un nodo remoto E. Sea porque hemos resuelto mediante DNS o porque hemos introducido manualmente la dirección del nodo remoto E, el nodo A sabe que tiene que mandar información a la IP 10.91.6.7. Primero, el nodo encapsulará la información, según el modelo OSI, hasta llegar a los protocolos de capa de red. Aquí, en la dirección de cabecera de red, el nodo A tiene un problema. Esa IP no pertenece a su rango de IPs. Su red va de 192.168.1.1 a 192.168.1.255. Bueno, pero sea o no de su red, la IP origen es la suya propia y la IP destino es la IP 10.91.6.7. Y esa información queda registrada en la cabecera de red del paquete IP. El dilema viene ahora, al mandar la información a la capa 2. En capa 2, o sea, dentro de su propia red, ¿quién tendría que ser el receptor de esa información? El nodo A lo desconoce, por lo que lo mandará a su puerta de enlace por defecto, su default gateway. Esto es el enrutador de la derecha. Por lo tanto, en capa 2, como MAC origen marcará la suya propia, AA, y MAC destino, la del propio enrutador conectada a su red, AB, que habrá anteriormente resuelto con una petición ARP. Ahora la trama ya es aceptada por el medio físico y viaja hasta el enrutador. El enrutador trabaja a nivel 3, o sea, lo que hará es desencapsular la trama Ethernet para leer la cabecera IP del paquete, destruyendo la información MAC que contenía. Al leer la información IP destino, se da cuenta que este paquete es para un nodo que no pertenece a ninguna de sus redes conectadas, que son 191.168.10/24 y 172.16.14/30. El enrutador mirará dentro de las tablas de enrutamiento internas que tenga memorizadas, y ya sea porque una de sus entradas le indica que esa red pertenece al enrutador vecino o porque tiene configurada una dirección por defecto, progresará el paquete hacia el segundo enrutador. Las IPs del paquete quedan inalteradas. El origen del paquete sigue siendo el nodo A y el destino el nodo E. Pero ahora, al generar la información en capa 2, en la MAC origen pondrá la de su propio puerto, 0B,
y marcará la MAC destino como la MAC del puerto del enrutador remoto 0A, resuelta como siempre con ARP. De nuevo, la trama está finalizada y es aceptada por el medio físico, por lo que viaja hasta el enrutador inferior. Otra vez el mismo ejercicio. El enrutador, como trabaja a nivel 3, desecha la información de la trama, quedándose con el paquete. Al leer la IP destino, reconoce como propia la red destino en la dirección 10.91.6.7. Pertenece a la red conectada directamente a uno de sus puertos. Genera ahora la trama insertando como origen su propia MAC, perteneciente a dicha red, BB, y destino 00, la MAC del nodo destino, que ya está memorizada en una solicitud ARP anterior. Este nodo E reconoce la información como propia al ver su MAC marcada como destino y recoge la trama. Al desencapsular el paquete, ve que la información se le está mandando desde el nodo A, de una red remota, todo y que le llegó de la dirección MAC BB, o sea, del enrutador de su propia red. El paquete ha viajado atravesando 3 redes independientes. Percibimos la transmisión de paquetes como una selección de una ruta y el paquete simplemente derivándose hacia esa ruta seleccionada. Pero en realidad el paquete es desencapsulado, modificado y reescrito en cada salto. De manera que, de hecho, no es el mismo paquete que se nos ha mandado, sino una copia reescrita y modificada de la original. Es como cuando nos compramos un coche y con los años le cambiamos los neumáticos, las puertas, el motor, la pintura y al final no queda ni una sola pieza de ese coche original, pero sigue siendo nuestro coche. En el ejemplo anterior, el paquete pudo viajar atravesando las 3 redes, ya que se trataba de redes de rangos privados de IP. Yo configuré esas redes, les asigné un rango privado y pude enrutar paquetes a mi conveniencia. Pero esto no funciona sin Internet. Internet está legislado y solo puedo navegar usando una IP pública asignada por un operador de telecomunicaciones que haya obtenido una licencia homologada para esa IP en específico en Internet. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo en mi casa que tengo configurada mi red con un rango de IPs privadas para navegar por Internet? Podría poner toda mi red dentro del rango de la IP que me da el operador de telecomunicaciones. Pero entonces toda mi red primero estaría visible en Internet y mi operador me filtraría todas las IPs salvo la única que me facilitó. Mi red no funcionaría. Para solucionar este inconveniente se instala un nuevo servicio de red que adapta redes con direccionamiento totalmente incompatibles. Este servicio se llama NAT, Network Address Translation, traducción de dirección de red. Y de nuevo, generalmente se instalará en un enrutador que me sirva de puerta por defecto, ya que queremos que las rutas por defecto fuera de mi red se dirijan a Internet. Este servicio NAT actúa de enmascarador y simplemente lo que hace es enmascarar las direcciones IP privadas de nuestra red cuando se mandan a Internet. Su modalidad más básica es llamada NAT estática, en la que un solo equipo se conecta mediante un enrutador con este servicio activo y cuando se manda un paquete al exterior de nuestra red, modifica la IP origen por la IP asignada de nuestro ISP. De esta manera, el ISP no filtra nuestros paquetes y pueden navegar libremente por Internet. En sentido contrario, se aplica el proceso inverso. Se modifica esta IP asignada pública por la IP privada de nuestro nodo. Es un intercambio literal de la IP privada por la IP pública y tiene serios inconvenientes para su uso normal. El primero es que solo un PC puede acceder a Internet. Tendría que tener un enrutador y una IP pública para cada dispositivo capaz de navegar por Internet. El segundo, también relacionado, es que no hay IPs suficientes para conectar todos y cada uno de los dispositivos del mundo con su propia IP. Contando los millones de habitantes, cada uno con 3-4 IPs asignadas, imposible. El tercero es un fallo de seguridad.
Mi ordenador está completamente visible en Internet. Es como si hubiera configurado la IP pública en mi PC y conectado a Internet. Cualquier persona que haga una conexión a esa IP la está haciendo directamente con mi PC. El enrutador no me está haciendo de cortafuegos. Es por eso que solo en situaciones muy poco usuales configuraremos NAT estática. La configuración más usual de NAT es la llamada dinámica con sobrecarga. Ahora no es un PC conectado a un enrutador, es toda una red. El enrutador repartirá la conexión a Internet entre todos los usuarios. De nuevo, un nodo que quiera establecer una conexión con Internet enviará sus paquetes a su puerta por defecto. Este, en vez de actuar por defecto intercambiando las IPs directamente, memorizará en una tabla de asignación la IP y el puerto de conexión del dispositivo, haciendo la conversión en los dos sentidos según se vayan recibiendo peticiones de los diferentes usuarios. Solo conexiones establecidas desde peticiones internas de la red y memorizadas en la tabla de asignación NAT con el puerto específico intercambiarán las IPs privada-pública en sentido exterior a la LAN y pública-privada en sentido entrante. Cualquier otro paquete entrante a la red de área local que no esté contemplada en la tabla será ignorado. Cualquier intento de conexión externo ahora queda filtrado por el enrutador, ya que ahora no es mi PC el que responde directamente a la IP pública. De hecho, ningún PC de mi red tiene asignada esa IP, por lo que ninguno responderá a un intento de conexión. Esto aumenta muchísimo la seguridad en la red. Lo mejor de todo es que este proceso es totalmente transparente para los nodos, todo muy conveniente.